Para este bimestre, ¿verdad? Este último bimestre, vamos a empezar a trabajar con un aspecto de interfaz gráfica. Cuando hablo de interfaz gráfica, me refiero a que vamos a realizar ventanas, ¿verdad? A punta de código. Ya, de modo que escribiendo códigos, vamos a ver cómo se resulta una ventana. De tal modo, ¿verdad? Que nosotros podamos armar nuestra propia ventana tal cual nosotros la querramos. Muy bien. Entonces, tengo yo acá, permítanme, solo termino de cargar aquí. Ok. Entonces tengo acá yo el NetBeans. Permítanme lo enseño. Me dicen si se ve o no, por favor. Están entrando tarde, muchachos. Están entrando tarde. Ok. Entonces tengo aquí el NetBeans, ¿verdad? A ver. Stephanie Paola. Muy bien. Estamos 12. Falta, uy, la mitad del aula. Ok, entonces voy a armar un nuevo proyecto, ¿verdad? Y voy a crearle acá lo que viene siendo la clase. Vamos a ponerle aquí clase 01, cuarto bimestre. Ustedes son un décimo A. Un poquito más puntual, Félix. Ok, entonces voy a armar una clase principal, ¿verdad? Voy a armar una clase principal. Que esta la vamos a poner frame. El nombre puede ser cualquiera. Recuerden que el nombre de la clase es casi un poquito irrelevante. Pero sí, pues, para saber que vamos a trabajar, se lo voy a poner así. Muy bien, entonces, quito esto que no lo ocupo. Quito esto tampoco porque no lo ocupo. Y aquí empieza. Nosotros vamos a utilizar una librería llamada Swing. Esta librería viene en el paquete JavaX. Para importarla, nosotros pues, ya sabemos que nosotros usamos la palabra import y ponemos la librería, el paquete y la librería. Entonces, esta se encuentra acá en javax.swing. Bien, entonces, esta librería me permite a mí trabajar con controles de ventanas. Ya. Con esta nosotros trabajamos lo que conocemos como GFrame. Y lo pongo, ¿verdad? GFrame. Frame viene de la palabra cuadro, o sea, viene siendo como un Java frame, ¿verdad? O bien, como traducido literal, sería cuadro de Java. Eso es lo que me administra, ¿verdad? O lo que me explica lo que viene siendo el GFrame. El GFrame es prácticamente un componente dentro de la clase Swing. Entonces, yo administro eso, ¿verdad? Haciendo una instancia. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con objetos, eh, esa clase, ¿verdad? Se realiza un objeto de una clase. Entonces, el objeto, voy a hacer un objeto de mi clase GFrame, ¿verdad? Entonces ponemos GFrame, que es el nombre de la clase, el nombre del objeto que va a tener esa clase, ¿verdad? Le puedo poner aquí mi ventana, por ejemplo, ¿verdad? Y pues ahí tendríamos la instancia, el objeto, ¿verdad? Pero para instanciarlo, entonces tengo que decir new GFrame. Y aquí tengo ya la instancia de mi clase. Con esto
Yo ya hice una instancia de la clase GFrame. Entonces, tengo un objeto de la clase GFrame llamado mi ventana. Con este objeto, yo puedo administrar todo lo que yo quiero hacer en mi ventana. ¿Cómo administrarlo? Ya vamos a ver a eso, ¿verdad? Vamos a empezar a trabajar con eso. Un frame tiene varios elementos. Por ejemplo, voy a quitar la ventana compartida y la voy a poner en pantalla completa para que lo visualicemos. Cuando nosotros abrimos un programa, ¿verdad? Ya sea cualquier programa, muy tarde, Javier, por favor, más temprano. Cuando nosotros tenemos un programa, ¿verdad? El programa administra lo que viene siendo un tamaño. Y se fue George. Ok. Entonces, cuando nosotros administramos un tamaño, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quito la ventana, ¿verdad? Le pongo un tamaño más pequeño. Entonces, aquí ya el tamaño cambia. Muy tarde, George. Más temprano, por favor. Entonces, aquí la ventana, ¿verdad? Ya tiene un tamaño diferente. ¿Verdad? Entonces, si está acá, ya tiene un tamaño diferente porque ya se maximizó. Pero si, por ejemplo, hay ventanas que cuando yo la abro, esta ventana se mantiene con un mismo tamaño, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a trabajar de la ventana es el tamaño. ¿Cómo hago eso? Hay un método de la clase GFrame que se llama setSize. El setSize, ¿qué es lo que me administra a mí? El setSize, como dice su nombre, ¿verdad? Este es un método. Recuerden que nosotros, ¿verdad? Trabajamos con métodos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la clase GFrame. Aquí abajo empiezan a trabajar lo que vienen siendo los métodos. Da, por ejemplo, a ver qué se me hizo. setSize. Bueno, aquí no lo voy a encontrar porque es bien grande la. Sí, no lo voy a encontrar. Entonces, pero ahí dentro está el método setSize. Entonces, con este yo administro el tamaño, ¿verdad? Administro el tamaño de la ventana. ¿Verdad? Entonces, no lo voy a administrar, sino que de un solo lo voy a visualizar. Entonces voy a poner mi ventana, ¿verdad? Punto, otro método llamado setVisible. El setVisible lo que me dice es que si lo puedo visualizar o no. El true hace referencia a que sí lo voy a visualizar y el false hace referencia a que no se va a visualizar. Entonces, si yo ejecuto, ¿verdad? Lo que viene siendo este programita, vamos a ver cómo se va a visualizar la ventana. Más temprano, Claudia, por favor. Ok, entonces, miren cómo se ve la ventanita. Aquí lo tengo acá, miren. No lo puedo. ¿Sí lo ven ustedes? Este que está acá. ¿Sí lo ven? Lilian, Fernando y Claudia, más temprano, por favor. Entonces, miren, aquí tenemos la ventana. Él aparece así por defecto porque no le hemos dado tamaño. Pero si ven, yo lo puedo cambiar, miren. Entonces aquí ya tenemos la ventanita. ¿Sí la logran ver? Sí, profe. Ok. Entonces la ventana aquí está. Ella aparece así por defecto. ¿Por qué? Porque no tiene administrado un tamaño. Simplemente se visualiza así porque no tiene un tamaño en específico. Vamos a empezar a explicar sobre la parte de los que viene siendo el, el tamaño, ¿verdad? ¿Cómo administramos el tamaño? Aquí nosotros trabajamos por píxeles y nosotros vamos a trabajar con coordenadas X, Y. Supongo que sí saben utilizar el plano cartesiano.
y saben administrar bien lo que viene siendo las posiciones, ¿verdad? Aquí todo se va a trabajar con XY, ya con el plano XY. ¿Cuál es la única diferencia? Voy a ver si puedo abrir el Paint para que podamos explicarlo bien. Da, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con una ventana, el punto 00 es la esquina superior izquierda. No desde el título, sino desde el contenido que tiene la ventana. ¿Ya? O sea, el título puede ser, o sea, la parte de arriba, me refiero a la barra de arriba. ¿Ya? Sino que desde el puntito de abajito aquí de la ventana, ¿verdad? De la barra de la ventana, empieza lo que viene siendo el tamaño de la coordenada que hice. Entonces, el punto 0, ¿verdad? El punto 00 viene siendo la esquinita superior izquierda. Les repito, la esquina superior izquierda, más temprano ya ni en la próxima vez. Entonces, la esquina superior izquierda, a ver, vamos a ver si lo puedo poner acá. Voy a poner un pincel. Ok, entonces tenemos acá, ¿verdad? La esquina superior izquierda. Ese es mi plano, mi punto 00. Ya, mi punto 00. O sea, el punto principal. 0,0, ¿verdad? Vamos a bajar aquí un poquito la fuente. Entonces, así yo administro el primer punto, ¿verdad? El punto 00 es la esquina superior izquierda. Entonces, de allí hacia la derecha, de ahí hacia la derecha, a ver, ahí hacia la derecha, viene siendo lo que es el plano X. Ya, el plano X, donde yo administro, ¿verdad? Tantos píxeles yo quiera hacer, ¿verdad? De aquí a la derecha son los X, ya desde 0 hasta donde yo necesite mi ventana. Ahora, hacia abajo tenemos el plano Y. Hacia abajo, ya, viene el plano Y. Ya, aquí no hay números negativos. Simplemente, desde el punto 00, que es el punto origen de la ventana, yo puedo administrar el tamaño. Más temprano, Saraí, por favor. Muy bien, entonces, por ejemplo, si yo acá yo le quiero dar un tamaño de 500 píxeles a la derecha y 500 píxeles hacia abajo, entonces yo digo el nombre del objeto, que es mi ventana, y utilizo el método setSize. Entonces, miren que me pide dos números. Width, que viene siendo el largo, y height, que viene siendo el alto, ¿verdad? Entonces digo 500 por 500. Okay. Más temprano, Reinaldo, por favor. Muy bien, entonces yo aquí yo le estoy especificando que mi ventana va a tener un tamaño de 500 por 500. Entonces, si yo ahora lo ejecuto... Tengo un problema nada más. Ok, si yo ahora lo ejecuto, miren la ventana cómo se visualiza. Ya no aparece, ¿verdad? Solo la barra del título. ¿Por qué? Porque yo ya le estoy administrando un tamaño. Ahora, nosotros vamos a trabajar con ventanas que no puedan ser cambiadas su tamaño. Miren, si yo agarro aquí, yo pongo el cursor a la izquierda o abajito, yo le puedo cambiar el tamaño. Entonces, las ventanas que vamos a nosotros hacer, no vamos a necesitarle cambiar el tamaño. Para eso, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a deshabilitar esa opción. ¿Cómo yo deshabilito esa opción? Miren, vayan tomando nota, ¿verdad? Porque lamentablemente esto solo va a funcionar en computadora. Entonces, cuando vayan a hacer el trabajo, por lo menos con sus apuntes, puedan hacerlo en el celular.
ya por lo menos escribir el código en el celular y hacerlo, ¿verdad? Pero no lo van a poder correr, sino que solo van a entregar el archivo, ¿verdad? Para que ya sepan y vayan tomando nota, ¿verdad? Y si tienen dudas, me dicen. ¿Ahorita hay dudas? Sí, profe, ¿cuál código se refiere? O sea, cuando yo les diga, haga una ventana tal, con tal cosa y tal cosa y tal cosa, ustedes van a hacer el código que arme esa ventana que yo les estoy pidiendo. Entonces, el archivo Java de ese código resultante es el que me van a entregar, ¿verdad? Pero si lo van a probar, solo podrían hacerlo desde una computadora, porque esta clase solo trabaja con interfaz gráfica de Windows. O bueno, pues también funciona con las interfaces de Linux y Mac, ¿verdad? Pero solo pueden ser ejecutadas en escritorio, ¿verdad? En celular no lo van a poder hacer. O sea, me refiero a que solo me den el código, ¿verdad? No importa si es por foto o por archivo Java, pero que hagan el código ustedes. Ok. Entonces, con este yo administro el tamaño. Entonces, yo voy a hacer que no le pueda cambiar el tamaño. Entonces, hay una opción llamada set resizable, ¿verdad? Es un método también, es un método llamado set resizable. ¿Ya? Este es un método booleano, ¿verdad? Es un método booleano que me permite a mí decir, ya quién se había metido, que me permite a mí decir, ok, ¿le puedo cambiar o no le puedo cambiar el tamaño? Eso es lo que estaba especificando. Entonces, si yo le pongo true, ¿verdad? Quiere decir que sí puedo cambiarle el tamaño. Si yo le administro false, prácticamente le estás diciendo al compilador que cuando muestre la pantalla, la opción de cambiar el tamaño se deshabilita. Entonces yo voy a poner, ¿verdad? Set resizable, pero yo le voy a decir false. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el usuario le pueda cambiar el tamaño. ¿Y qué se me hizo la Claudia? Ok, entonces, con esto yo le estoy diciendo, ¿verdad? Que no se le cambie el tamaño. Entonces, si yo ahora lo corro, ven que yo no le puedo cambiar el tamaño. Yo lo puedo poner aquí el cursor, pero ya no me aparece el cursor en modo de cambio de ventana. Da, por ejemplo, si yo tengo una ventanita aquí, el Paint, por ejemplo, y yo le pongo el cursor a la derecha, ven que aparece el botón, ¿verdad? O el cursor tiene la forma ya en que yo le pueda cambiar el tamaño. Pero si yo ahora en la ventana de Java, yo le pongo acá el cursor, miren que ya no aparece el cursor en modo de cambio de ventana, sino que de un solo, ya solo queda así. Eso me está administrando a mí que yo ya no le puedo cambiar el tamaño. Ahora, si ven, ¿qué le falta a esa ventana? ¿Quién me puede decir? Hay algo ahí que le falta a esa ventana. Miren la ventana del NetBeans. Miren la ventana del Paint. ¿Qué es lo que le hace falta a la ventana del Java que no tienen la otra? Poder Se ponerlo podría en decir pantalla como su completa Ah, o minimizarlo. aquí están, mira, minimizar, maximizar y cerrar. se podría decir como los ajustes que tiene la Ah, misma, se podría decir como los ajustes. ajuste, ¿no? El título de la ventana. Miren que aquí hay un título, ¿verdad? Aquí arriba hay un título que me dice tal cosa. Aquí en NetBeans también tiene un título que me dice tal cosa. Entonces, aquí yo le puedo administrar el título, ¿verdad? Permítanme, voy a cerrar acá. Más temprano la próxima vez, Claudia. Entonces, yo le puedo administrar el título de dos maneras. Uno, desde la instancia.
Dentro de aquí, del JFrame, yo puedo poner el título que quiero que tenga mi ventana. Por ejemplo, le puedo poner aquí programación décimos grados. ¿Verdad? Entonces, si yo ahora lo ejecuto, ven que ahora aparece el título de la ventana, ¿verdad? Dice programación décimos grados. La otra opción, ¿verdad? La otra opción que yo tengo para cambiarle el nombre viene siendo más temprano la próxima vez, Saraí. Viene siendo, ¿verdad? Con el método setTitle. Yo uso el objeto, que es mi ventana, y puedo poner setTitle. Con el setTitle yo administro el título que quiero que tenga mi ventana. Por ejemplo, lo puedo poner aquí, ¿verdad? Igual, programación en muy tarde están entrando, muy tarde están entrando. Bien, entonces, si yo ahora lo corro, el título me aparece el que yo le puse con el método setTitle. Ya. Muy bien. Entonces, ahí están los modos de cómo yo le puedo cambiar el título. Vayan tomando notas. Les repito, ¿verdad? Vayan tomando notas. Miren que los métodos los estoy explicando. Cada método lo estoy explicando. Ahora, siempre que yo lo corro, ven que aparece aquí en la esquina superior izquierda. ¿Por qué aparece en la esquina superior izquierda? Porque no tiene posición inicial, ¿verdad? En el cual yo puedo administrar dónde se va a visualizar. Si yo le puedo decir que siempre aparezca en el centro, para eso, ¿verdad? Yo puedo poner o puedo utilizar lo que viene siendo el método setLocationRelativeTo. setLocationRelativeTo me especifica a mí que yo puedo decirle que al correr, ¿verdad? Que al ejecutarse la ventana, pueda relacionarse a la ventana de tal manera que se visualice en tal cosa. Entonces, yo aquí, yo puedo administrar, ¿verdad? El método null, que aquí yo le estoy diciendo que no se relacione con nada, sino que muestre solo la ventanita y se aparezca en el centro. Entonces, en este modo, ¿verdad? Este método me está diciendo a mí que yo lo puedo administrar, ¿verdad? Yo lo puedo poner también en una posición. Estamos claros. Pero si yo le doy el método null, él me está diciendo que, ¿verdad? Él toma el tamaño de la ventana, que con esto, miren que está acá. Este método ya viene incluido. Simplemente toma los tamaños de la ventana, hace unos cálculos y automáticamente te pone el método, ¿verdad? Te pone la ventana en el centro. Entonces, si ahora yo lo corro, la ventana ya aparece en el centro. Ya es un modo de decirle, quiero que la ventana aparezca en el centro. Entonces ya la ventana se pone en el centro. Ahora, si yo cierro la ventana aquí con el botón cerrar, ven que el proceso se sigue ejecutando. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando nosotros trabajamos con una ventana en JFrame, esta ventana, al cerrarse, no cierra la ejecución del programa. Para administrar el cierre de la ejecución del programa, yo tengo que administrarle, ¿verdad? Una configuración para decirle que cuando la ventana se cierre el programa. ¿Por qué se están saliendo y entrando? ¿Ah? Ok, entonces, para decirle, ¿verdad? Que se cierre totalmente la ejecución del programa al momento de trabajar, ¿verdad? De clicar el botón cerrar, yo utilizo el método setDefaultCloseOperation. Esto lo que está especificando es que al cerrar va a realizar algo.
Muy tarde, Luis, muy tarde. Entonces aquí yo pongo el GFrame, ¿verdad? Que es mi método, mi clase. Y le digo que voy a utilizar el exit on close. El exit on close me especifica a mí que, como dice la palabra, salir al cerrar. Entonces aquí le estoy especificando que este se cierre al momento de, ¿verdad? Que finalice al momento de cerrar. Entonces si yo ahora ejecuto y cierro el programa, finaliza la ejecución. Muy bien. Entonces ahí tenemos lo básico para administrar una ventana. ¿Ya? Estos son los métodos básicos. Entonces vamos a repasar. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? El ser resizable, que es el método booleano, que me especifica a mí, ¿verdad? Si se puede o no cambiar el tamaño de la ventana. Ok. El set title dijimos que es para poner, ¿verdad? O administrar el título de la ventana. Entonces el set location relative to, que administra la posición de la ventana, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a poner, ¿verdad? Así le puedo decir null para posicionarlo la ventana al centro. Ok, entonces el set default close operation, que es lo que hace, que dijimos que hacía el default close operation. El administrar que Administrar la acción a realizar cuando cerramos la ventana. Fíjate, Luis, ¿para qué se está? Ay, Dios mío. Ahora lo vamos a llamar aquí. Luis Ezequiel. Como no puede entrar porque está entrando tarde, entonces ella está llorando. Muy bien, entonces, y aquí tenemos el set visible, que el set visible es un método booleano igualmente. ¿Qué administra el set visible, verdad? True para visualizar la ventana y false para no visualizarla. Fácil y sencillamente, eso es todo. Entonces, esta es la estructura básica, miren, con estos 5 métodos, ¿verdad? En el cual yo puedo administrar el uso de mi ventana. ¿Ya? Bueno, administro el tamaño, si quiero que se cambie el tamaño o no, el título, ¿verdad? Y poniendo el título acá. ¿Verdad? El título y dónde quiero que se posicione y qué operación va a realizar al cerrar la ventana. Entonces, todo esto yo puedo asegurarme, ¿verdad? Cómo trabajar con mi ventana. Muy bien, entonces ahí tenemos la estructura básica. Todo esto es lo que yo administro con la clase JFrame que se encuentra en la librería Swing. Muy bien, entonces, ¿tenemos alguna pregunta con este aspecto? Para atenderla ahorita. Y así poder proceder.
Profe, ¿y qué vamos a hacer en esas ventanas? ¿Cómo que qué vamos a hacer? O sea, yo te puedo hacer un ejercicio, ¿verdad? Realice una ventana de tamaño tal, ¿verdad? Con el título tal, que se muestra en el centro, ¿verdad? Y cosas así. No, Ahorita profe, esto es nos lo básico. referimos a que si solo vamos a crear la ventana, no tenemos que hacer algo en esa ventana. Bueno, más adelante vamos a ir a... Sí, ella sí me entendió. Por eso, más adelante vamos a ir viendo si le ponemos botones, si le ponemos etiquetas, si le ponemos cuadros de texto, si realizamos operaciones con ella. ¿Verdad? Ahorita vamos al suave. Vamos al suave. ¿Qué estamos viendo ahorita? Tamaño, posición. Si se le puede cambiar el tamaño, no. ¿Verdad? ¿Dónde se va a visualizar? Y qué es lo que va a hacer cuando sesione. Profe, solo son esos 5 métodos, creo, o hay más que tienen que hacer. Ahorita, hay bastantes métodos que nosotros vamos a trabajar. Entonces, estos son los métodos, ¿verdad? El set size, el set resizable, el set title, set location, set default class operation, y hay más. Bueno, ahorita voy a ponerles uno, ¿verdad? Que este me administra a mí otra operación. Permítanme, sí. Ok, entonces, el que vamos a trabajar ahorita, ¿verdad? Es el set layout. ¿Qué me dice? Bueno, ¿quién me puede decir qué significa layout? ¿Ah? Layout. ¿Qué es layout? Miren, diseño. Con el diseño, ¿verdad? Yo le puedo administrar a mi ventana qué tipo de diseño yo quiero, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos con ventanas, ¿verdad? Pero de manera de código, yo no necesito un diseño en específico. ¿Por qué? Porque todos los controles o los elementos que yo voy a importar o administrar dentro de mi ventana, yo los voy a administrar de manera de código, o bien dicho así, manualmente. Entonces no necesito un diseño en específico. Entonces nosotros vamos a trabajarlo en modo null. ¿Por qué null? Porque el null me administra a mí que yo puedo posicionar cualquier control donde yo realmente quiera. Si nosotros no administramos el layout y nosotros agregamos un control a mi ventana, el control va a tomar toda la ventana. Y cada control que yo vaya tomando va a tomar toda la ventana. Aunque yo le administre posición y lugar. Posición y tamaño al control y yo lo pongo en la ventana, este igualmente se va a visualizar completamente en la ventana. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una etiqueta, ¿verdad? Etiqueta es el JLabel. Entonces voy a hacer una instancia del JLabel y lo voy a poner aquí etiqueta 1, ¿verdad? Por ejemplo. Y le doy al new JLabel y lo voy a poner como nombre, ¿verdad? Aquí lo voy a poner Hola Mundo. Ahora, yo voy a agregar esta etiqueta, ¿verdad? A la ventana. ¿Cómo la agrego? Entonces pongo el nombre de mi objeto, de la ventana, que es mi ventana. Pongo el método add, ¿verdad? Que add viene de agregar. Y especifico qué es lo que quiero agregar. Y aquí ya me puso el elemento que es etiqueta 1. ¿Verdad? Ahora, miren que la ventana tiene un tamaño de 500 por 500. ¿Verdad? Ahora, la etiqueta está hecha. Pero yo no la puedo agregar sin antes
especificarle dónde va a estar posicionada y cuál va a ser su tamaño. ¿Verdad? Entonces voy a administrar la etiqueta, entonces pongo aquí etiqueta 1, ¿verdad? Que es el elemento, y le digo set bounds. Y aquí me pide 4 parámetros. Miren qué significa bounds. Límites, ¿verdad? Los límites. Primero, los dos primeros me administran a mí la posición donde yo quiero ubicar mi elemento dentro de la ventana. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, ¿verdad? Teníamos 500 píxeles acá. A ver, vamos a poner el texto mejor, para que lo visualicen bien. Entonces, teníamos 500 píxeles acá. Y teníamos 500 píxeles hacia abajo, ¿verdad? Que son los que están aquí. Entonces, yo digo, quiero que mi etiqueta aparezca en la posición. Vamos a ponerle aquí, ¿verdad? Quiero que aparezca acá. Quiero que mi etiqueta aparezca acá. Entonces, si yo quiero que aparezca acá, entonces yo voy a decir, voy a tomar, vamos a ponerlo aquí en naranjado para que lo visualicemos. Entonces digo, voy a tomar 10 píxeles hacia la izquierda, hacia la derecha, y 10 píxeles hacia abajo. Entonces ahí estoy diciendo, ok, voy a ponerlo, ¿verdad? 10 píxeles hacia abajo. Lo vamos a poner más por aquí, para que no choque. Y lo voy a poner 10 píxeles hacia acá. Ahora, el tamaño de la etiqueta, voy a decirle que va a tener unos 20 píxeles, ¿verdad? De alto. Y unos, pongámosle, no sé, 120 píxeles de largo, ¿verdad? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Las medidas no son exactas, pero digamos que así. Entonces yo voy a decir, primero, los límites donde yo quiero que se visualice en la ventana, ¿verdad? Entonces yo aquí primero le pongo el tamaño de la etiqueta, ¿verdad? Entonces le voy a decir, en la ventana, ¿verdad? Quiero que se visualice 10 píxeles a la derecha y 10 píxeles hacia abajo. Entonces yo vengo acá y pongo 10 píxeles y 10 píxeles. El tamaño que va a tener, ahí lo tengo, 120, ¿verdad? Primero los X y después los Y. 20 píxeles, ok, 20 píxeles. Ok, ya lo agregué y lo voy a correr. Pero miren qué es lo que pasa. ¿Por qué se puso ahí si yo realmente le dije que se pusiera acá? ¿Por qué? Porque el layout por defecto no me lo permite. Entonces, yo aquí, yo le puedo especificar, ¿verdad? El set layout, que los elementos que yo administre, ¿verdad? Yo lo puedo poner null para que yo pueda posicionar, ¿verdad? Posicionar libremente los controles. Cuando digo controles me refiero a los elementos, ¿verdad? Sean etiquetas, botones, cualquier cosa. Entonces yo aquí pongo, ¿verdad? Que mi ventana va a tener un layout nulo, porque no necesito un layout en específico, sino que yo quiero, ¿verdad? Administrar completamente los elementos de la ventana. Entonces yo ahora lo corro y miren dónde aparece la etiqueta. Aparece justamente donde yo realmente quiero que aparezca la etiqueta. Entonces, hay que administrar bien eso, ¿verdad? Porque si igualmente, si no lo ponemos y agrego otro control, ese control se va a visualizar encima de este que acabo de agregar. ¿Por qué? Porque el layout por defecto no administra los posicionamientos, ¿verdad? Y el tamaño de los controles. Simplemente los va agregando a su manera. Conforme se van agregando, se van a ir visualizando. Entonces, ahí tenemos el elemento, ¿verdad? No voy a entrar mucho en detalle en esto porque esto ahorita no lo vamos a ver, ¿verdad? Ya para la otra clase sí, ¿verdad? Pero ahorita simplemente estamos aquí. Muy bien. Ahora, hay que tener muy en claro lo que viene siendo la posición, ¿verdad? Donde lo ubicamos y el tamaño. ¿Por qué? Porque al trabajar con estos elementos, ¿verdad?
que viene siendo la posición y el tamaño, yo me puedo equivocar y poner un control encima de otro, el cual no quiero yo, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner otro label, ¿verdad? Por ejemplo, otra label. Voy a poner aquí etiqueta 2. Igual, new, otra label. Se lo voy a poner aquí como texto, 10º grado. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿verdad? Ya tenemos la etiqueta. Ahora yo le voy a decir, voy a poner esa etiqueta a la par de la etiqueta 1. Entonces yo digo etiqueta 2.setBounds. Ahora, cuidado acá. Si yo lo quiero a la par, ¿verdad? Yo tengo que administrar algo. En la posición X, si yo realmente lo quiero a la par, ¿cómo haría? Entonces yo digo aquí, lo posicioné 10 píxeles hacia la derecha. Su tamaño es de 120 hacia la derecha. Entonces 120 más 10 son 130. Si yo lo quiero pegadito, yo lo pondría aquí 130. Pero ¿qué es lo que pasa? Va a estar exactamente pegado. Entonces yo le puedo dar 10 píxeles más para que se ponga exactamente a la par con un pequeño espacio. Ahora, si lo quiero realmente a la par, puedo dejarlo igualmente 10 píxeles hacia abajo. Entonces aquí yo le administro el otro tamaño, ¿verdad? Le voy a poner, por ejemplo, 160. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, igual 20 de alto. Ahora yo voy a agregar esa etiqueta. Ventana.add y especifico que ahora es la etiqueta 2. Ahora, si yo lo visualizo, vamos a ver qué pasa. Ahí está, miren. Lo puse a la derecha. Ahora, el tamaño está realmente así, ¿verdad? Pueden irlo administrando a prueba y error, de tal manera que se cierre exactamente donde tiene que estar cerrado. ¿Verdad? Porque igual, si yo le pongo un tamaño, ¿verdad? Aquí en el tamaño algo pequeño, no va a visualizar completamente el contenido de la etiqueta. ¿Por qué? Porque el tamaño va concorde a lo que tiene contenido acá. Y entonces tenemos que administrarle un tamaño algo. Bueno, pero si le pongo 20, no se va a leer todo el 10º grado. ¿Por qué? Porque los 20 píxeles no abarcan el contenido que tiene la etiqueta, ¿verdad? Entonces hay que ir probando con prueba y error ese aspecto, ¿verdad? Entonces con 80 agarraba bien, miren. Ahí está, con 80 agarró bien. Y aquí vamos a ver si con 50 agarraba bien. Ok, pero igualmente quedó acá. Igualmente 50 píxeles no agarra mucho. Entonces le vamos a poner aquí, por ejemplo, 60. Todavía falta. Le vamos a poner aquí 80, ya a ver. Entonces ahí cerró bien. Entonces aquí vamos a poner 100. Y exactamente ahorita sí se va a poner a la derecha. ¿Ya? Pegadito. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, ¿qué pasa si yo me equivoco y lo pongo exactamente a una posición donde no debería ser? Por ejemplo, 10 más 80 son 90. Pero si yo le pongo aquí 75, ¿qué va a pasar? Se va a poner encima, se puso encima del control que estaba a la izquierda. Entonces en ese aspecto hay que tener cuidado, ¿verdad? Para que nosotros podamos especificar bien el elemento. Donde yo quiero que se visualice, donde lo quiero colocar y donde quiero que realmente se visualice completamente el contenido de ese elemento que yo quiero visualizar. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Hay que ir haciendo cálculos mentales de tal modo que yo puedo especificar dónde realmente quiero ubicar el elemento. Muy bien, entonces espero que hayan tomado apuntes, ¿verdad? Porque vamos a ir haciendo trabajitos cortitos de 5 puntos, chiquititos. Van a ser 2 por semana.
y ustedes lo van a ir entregando, ¿verdad? Igualmente me van a entregar el punto Java. O si lo hacen en el cuaderno, le toman foto y me lo entregan. Profe, entonces no podemos hacerlo en el teléfono y si no podemos Es hacerlo que en la computadora, me refiero a que si lo vas a correr, ¿verdad? En la computadora sí podés y lo vas a poder visualizar. Pero si lo ejecutas en el celular, no lo vas a poder ver, porque el celular no administra, ¿verdad?, los controles de las ventanas. Ya, vos podés hacerle el código. En el celular vos lo podés hacer, pero no lo vas a poder correr. A eso me refiero. No lo vas a poder correr. Porque si lo haces en el celular y lo corres, te va a decir que no encuentra esta librería. Porque esta librería solo está disponible para los equipos de escritorio, que son Windows, Linux y Mac. ¿Ya? O sea, sí podés hacer el código. Ya te puedes auxiliar del código, en hacer el código. Pero si quieres probar la ventana, tendrías que hacerlo en una computadora, a eso me refiero. Pero no estoy diciendo que lo vayan a hacer en una computadora, no le estoy exigiendo que lo hagan en una computadora. Ya. Solo les pido, ¿verdad?, que de manera personal lo vayan haciendo en el código, pensando cómo lo van a ir poniendo. Ya. O sea, por ejemplo, la ventana quiero el tamaño tanto. Entonces, ok, ya sé que voy a poner set size tanto por tanto. Ya, tanto a las X, tanto a las Y. Que quiero que sí se cambie, entonces aquí en set resizable, entonces si quiero que se cambie, entonces le pondría true. Si no quiero que se cambie, entonces le pongo false. Todo esto ya lo estoy explicando. Ya, entonces todos estos elementos yo los voy a pedir en una tareita ahorita, ¿verdad? Que me hagan una ventana tal con estas características. Muy bien. Entonces quedaríamos por acá, ¿verdad? Yo lo publicaría la tarea terminando la clase para que la lean y les voy a dar unos 3 días para hacerla. Ya, porque no es largo tampoco, no es largo. Miren que esto lo hicimos rápido. Muy bien, entonces quedaríamos por acá y nos veríamos hasta el jueves, ¿verdad? Ok. Entonces, sale, bye.